La batalla de Trafalgar, ocurrida el 21 de octubre de 1805, fue un enfrentamiento decisivo durante las guerras napoleónicas, donde la Armada Británica de Horatio Nelson derrotó a las flotas de Francia y España. Este evento es notable tanto por la estrategia innovadora de Nelson como por su muerte en combate. Antecedentes y preparativos. A principios del siglo XIX, Europa estaba en medio de las guerras napoleónicas, un período de conflicto generalizado, provocado por los intentos de Napoleón Bonaparte de expandir su imperio francés por todo el continente. En este contexto, la alianza entre Francia y España representaba una poderosa fuerza militar y política que amenazaba la supremacía británica en el mar. Napoleón había consolidado su control sobre Francia y estaba ansioso por extender su influencia sobre Europa. Para ello, buscaba debilitar a su principal rival, Gran Bretaña, y la conquista naval era una parte fundamental de su estrategia. Con este fin, Napoleón instó a España, bajo el reinado de Carlos IV, a unirse a Francia en su lucha contra los británicos. La flota franco-española, bajo el mando del experimentado almirante francés Pierre-Charles Villeneuve, se preparaba para una importante operación naval, que implicaba la combinación de las flotas de ambas naciones. Villeneuve, aunque competente, estaba bajo una presión considerable para demostrar su valía ante Napoleón y mantener la cohesión dentro de la alianza franco-española. Mientras tanto, en el otro lado del Canal de la Mancha, la Royal Navy británica, liderada por el almirantazgo británico, estaba plenamente consciente de la amenaza que representaba la flota combinada franco-española. En ese momento, el almirante Horatio Nelson, un héroe naval británico de renombre, emergía como una de las figuras más destacadas en la lucha contra Napoleón. Nelson, conocido por su audacia táctica y su destreza en el combate naval, había ganado fama por sus victorias anteriores en el Mediterráneo y en el Atlántico. Conocido por su estilo de liderazgo directo y enérgico, Nelson era una figura inspiradora para sus hombres y una fuente de preocupación para los enemigos de Gran Bretaña. La tensión entre las potencias europeas se intensificaba a medida que se acercaba el enfrentamiento naval inevitable. Ambos bandos se preparaban para lo que sería una de las batallas navales más decisivas de la historia, la Batalla de Trafalgar. Movimientos estratégicos y encuentro. La flota británica, bajo el mando del almirante Horatio Nelson, a bordo del imponente HMS Victory, se preparó para su enfrentamiento con la flota franco-española. Consciente de la importancia estratégica del estrecho de Gibraltar, Nelson decidió dirigirse hacia esta área clave para interceptar a los navíos enemigos que intentaban unirse con las fuerzas de Napoleón en el Mediterráneo. La flota británica, compuesta por 27 buques de línea, estaba bien entrenada y lista para el combate. Nelson había planificado cuidadosamente su estrategia, confiando en la velocidad y maniobrabilidad de sus barcos, así como en la habilidad de sus marineros. Nelson no estaba solo en su liderazgo. Otros nombres notables incluían al vicealmirante Cuthbert Collingwood, al mando del HMS Royal Sovereign, y al capitán Thomas Hardy, primer oficial del HMS Victory, y mano derecha de Nelson en la batalla. Por otro lado, la flota franco-española, dirigida por el almirante Pierre-Charles Villeneuve, se movía hacia el norte desde Cádiz, España, con la intención de unirse con las fuerzas de Napoleón en el Mediterráneo. Con 33 buques de línea y fragatas, la flota combinada estaba bien equipada y lista para el enfrentamiento con los británicos. Otros comandantes de la flota franco-española incluían al vicealmirante Federico Gravina, líder de la flota española, y al capitán Julien Cosmao Keriulien, quien comandaba la retaguardia francesa. Entre los buques destacados se encontraban el Bucentaure, el Santísima Trinidad, el Redoutable, el Neptune y el San Justo, entre otros, cada uno representando la fuerza y determinación de la flota combinada. El encuentro entre las dos flotas tuvo lugar frente a las costas de Trafalgar, cerca de Cádiz, España. Este punto estratégico ofrecía una posición ventajosa para los británicos, ya que les permitía controlar las rutas marítimas hacia el Mediterráneo y evitar que la flota franco-española se uniera con las fuerzas de Napoleón. La aproximación de ambas flotas creaba una atmósfera de tensión y expectativa a bordo de cada barco. Los marineros se preparaban para el combate, mientras los oficiales evaluaban la situación y ajustaban sus estrategias en función de los movimientos del enemigo. Con la batalla a punto de comenzar, la flota británica se encontraba en una posición estratégica favorable, lista para enfrentarse a su enemigo y asegurar la supremacía naval británica en el siglo XIX.
La batalla comienza. El 21 de octubre de 1805, las flotas británica y franco-española se encontraron frente a las costas de Trafalgar, dando inicio a una de las batallas navales más importantes de la historia. La mañana estaba llena de tensión, mientras los marineros se preparaban para el combate y los líderes navales finalizaban sus estrategias. El almirante Nelson dividió su flota en dos columnas y se lanzó directamente al centro de la línea enemiga. Esta estrategia buscaba romper la formación franco-española y crear caos en sus filas. Nelson confiaba en la velocidad y la maniobrabilidad de sus barcos para ganar la ventaja táctica. Mientras tanto, las fuerzas franco-españolas se alinearon en una línea de batalla convencional, esperando el ataque británico. El almirante Villeneuve confiaba en la superioridad numérica de su fuerza para superar a los británicos. Sin embargo, la disposición de sus barcos era más estática y menos flexible que la táctica innovadora de Nelson. A medida que las dos flotas se acercaban, el estruendo de los cañonazos llenaba el aire. Los marineros de ambos lados se preparaban para el enfrentamiento, mientras las olas del mar se agitaban bajo el peso de los navíos de guerra. La tensión era palpable en ambos bandos, mientras se acercaban al punto culminante de la batalla. Los barcos británicos se abrieron paso a través de las líneas enemigas, causando estragos en las formaciones franco-españolas. La táctica de las dos columnas de Nelson demostró su eficacia, al romper la cohesión enemiga y crear confusión entre las filas enemigas. La batalla de Trafalgar se convirtió en un enfrentamiento desesperado por el control del mar, con la supremacía naval británica en juego. El sacrificio de Nelson. En medio del caos y la furia de la batalla de Trafalgar, el almirante Horatio Nelson, con su característica capa sobre sus hombros y su semblante imperturbable, era un símbolo de coraje y liderazgo para sus hombres, mientras luchaban contra las fuerzas franco-españolas. Sin embargo, en el punto más álgido del combate, la tragedia golpeó a la flota británica. Nelson fue alcanzado por un disparo de mosquete disparado por un francotirador enemigo. La bala atravesó su hombro y pecho, dejándolo mortalmente herido. A pesar del dolor agonizante, Nelson se mantuvo firme y continuó dando órdenes a su tripulación, inspirando valor y determinación en medio del caos de la batalla. La noticia de la grave herida de Nelson se extendió rápidamente entre la tripulación británica, provocando una mezcla de consternación y determinación. A pesar del shock de ver a su comandante herido, los marineros británicos se aferraron al legado de Nelson y se comprometieron a luchar con aún más fervor en su honor. A medida que la batalla continuaba, Nelson fue trasladado a la cabina del cirujano a bordo del Victory, donde recibió tratamiento médico en un intento desesperado por salvar su vida. Sin embargo, sus heridas eran demasiado graves, y pronto se hizo evidente que no sobreviviría. Consciente de su destino inevitable, Nelson expresó su gratitud a sus hombres por su valentía y sacrificio, y les instó a seguir luchando con valentía en nombre de su país. El sacrificio de Nelson en la batalla de Trafalgar se convertiría en una parte de la historia naval británica. Victoria y legado. A pesar de la pérdida del valiente de Nelson, la flota británica continuó luchando con ferocidad en la batalla de Trafalgar. Con la determinación de honrar el legado de su comandante caído, los marineros británicos redoblaron sus esfuerzos y se lanzaron al combate con renovado vigor. Después de la intensa batalla, los buques de la flota franco-española sufrieron graves daños. Muchos de ellos quedaron inmovilizados o fueron capturados por la flota británica. Numerosos marineros franco-españoles perdieron la vida en el combate, mientras que otros quedaron heridos o fueron hechos prisioneros por los británicos. La destrucción y el caos reinaban en las filas enemigas, y la moral de la flota combinada estaba gravemente afectada por la contundente derrota sufrida. Mientras tanto, en tierra firme, Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, y Carlos IV, rey de España, recibieron la noticia de la derrota de su flota con consternación. La batalla de Trafalgar representó con acento agudo un revés significativo para sus planes de expansión y dominio en Europa. A pesar de la derrota naval, Napoleón continuaría su campaña militar en tierra firme, buscando consolidar su imperio y expandir su influencia en el continente europeo. La victoria británica en la batalla de Trafalgar tuvo un impacto significativo en la historia naval del mundo. Aseguró la supremacía naval británica durante el resto del siglo XIX y más allá, consolidando el dominio de Gran Bretaña en los mares y garantizando su posición como una potencia naval líder a nivel mundial.
Esta batalla quedó grabada en los anales de la historia como un hito en la lucha por el control de los mares.